Por si las moscas, vamos a hablar de los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. ¿Cómo estás, Amanda? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues celebrando los 15 años de un museo que creo que ha marcado pues un hito en la cultura y en las artes plásticas de este país, y muchas felicidades, y preguntándote cómo lo celebran, cómo lo van a celebrar. Bueno, pues estos 15 años queremos celebrarlos a través de exposiciones y de un conjunto de eventos que de alguna manera reflejan lo que ha sido el MUAC a lo largo de estos 15 años en la vida cultural en México. Cuéntanos un poco más del programa. Pues iniciamos hace prácticamente una semana, inauguramos la exposición de Francis Alice, Sí. Juegos de Niños, con X al final, que pues Francis Alice es un artista muy relevante en la escena artística en México y a nivel internacional. Además que el MUAC tiene obra artística que Francis Alice donó al museo en su colección semilla, es decir, antes incluso de que el museo se fundara o se inaugurara propiamente. Entonces queríamos iniciar estos 15 años con una exposición de este artista que consideramos pues aborda también temáticas que son muy relevantes hoy en día y es el signo del museo capaz de responder a las discusiones actuales y en este caso al mundo que vivimos después de la pandemia o todavía en pandemia. Que es otra sensibilidad, otros temas que están surgiendo como relevantes desde la práctica artística, pero también pues, en la agenda pública, ¿no? Y en la sensibilidad social, que ese es otro aspecto con el que también tenemos que estar conectadas las instituciones culturales. Pues sí, bueno, geográficamente el museo está en Ciudad Universitaria, pero te quería preguntar como mentalmente o simbólicamente, ¿qué lugar ocupa dentro de los museos, para comenzar, digamos, de la Ciudad de México? Para mí es muy importante que el museo preserve esta identidad de un espacio de discusión crítica, que es un espacio que ha dado cabida o lugar a propuestas artísticas, pero también una programación pública, es decir, encuentros, coloquios, seminarios escolarizados o cursos, una serie de actividades que nos plantean críticamente la relación, por un lado, del museo con la sociedad, es decir, preguntándose cuál es el rol del museo en la sociedad y por otro lado cuál es nuestro papel en ese sentido, en llevar a un público más general estas conversaciones desde la perspectiva de los artistas, pero también aquello que excede al arte. Un artista propone una pregunta, por decirlo de alguna manera, y lo que acompaña a esa conversación artística también es relevante y forma parte de los quehaceres del museo. Entonces el MUAC ha tenido ese lugar de ser un espacio crítico abiertamente en donde se manifiestan posturas sobre problemáticas sociales, sobre pues, asuntos que nos competen a todos como sociedad y en ese sentido el perfil de los artistas, de las propuestas que nos hemos trazado dentro del programa curatorial y dentro de la visión del museo corresponde a eso y creo que pues tiene sentido en términos de ser parte de la universidad, de una universidad pública y de la escala de la UNAM. De la UNAM, claro. Bueno, o si uno quiere ver arte contemporáneo en la Ciudad de México, pues está el Museo Tamayo, está también la colección privada Jumex, el Museo Jumex, pero también está el MUAC. ¿Cómo colocas al MUAC en este triángulo de instituciones importantes para ver arte contemporáneo? Yo creo que una de las características importantes del MUAC también tiene que ver con la relación con la historia del arte. Es decir, por supuesto, las tres instituciones tienen colecciones artísticas muy diferentes entre sí. El Museo Jumex es una colección de carácter internacional. El caso del Tamayo también es una colección local, pero también internacional, que es la colección que inició el artista Rufino Tamayo. Y por otro lado, la colección del MUAC, que es una colección que está anclada a el paso de la modernidad o bueno, de la modernidad arquitectónica en un sentido también más general, que es 1952, la fundación de Ciudad Universitaria, no nada más como proyecto arquitectónico o de universidad, sino en términos pues, históricos de la modernidad en México, ¿no? Y en ese sentido nuestra colección sí está mucho más abocada a
arte en México, a los archivos también, porque tenemos fondos documentales, y una relación muy intensa con investigadores en historia del arte y otro tipo de investigadores. Entonces, esa sería una de las características más relevantes que distingue al MUAC, esta relación también con el ámbito académico. Bueno, está el Instituto de Investigaciones Estéticas ahí al lado, que supongo que alimenta muchísimo el pensamiento del MUAC, ¿no? Así es. Bueno, tú misma también vienes de ahí Exacto, mismo. Sí. del posgrado, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Estéticas. También pues hemos tenido muchas colaboraciones curatoriales con el instituto en términos de desarrollar proyectos que hacen cortes históricos y que hacen una revisión de las genealogías del arte contemporáneo, y eso también es uno de nuestros cometidos. También a través de la colección es que se hace historia del arte, ¿no? Es decir, esa colección de alguna manera es lo que muestra el canon artístico, en la medida en que va a quedar, eso es, digamos, una especie de declaración sobre el arte que se produce en una determinada época y a lo largo del tiempo, ¿no? Y las revisiones también que se hacen sobre ese conjunto de obras. Y por otro lado también nos hemos planteado, como ya comentaba, que el museo sí tenga un compromiso en términos de entender cuál es ese lugar que tiene frente a pues grandes preguntas que nos aquejan, y que desde nuestro lugar, que es la cultura, la universidad, queremos plantear un espacio para abrir esas conversaciones. Sin duda, de las exposiciones más interesantes que he visto en el MUAC tienen que ver con esta idea de la revisión de la modernidad en México, cuando en los años 50 los artistas de este país se plantearon una ruptura con el pasado de la pintura y las artes plásticas de los años 30, 40, de los muralistas, etcétera, y al mismo tiempo están pensando cómo conectarse con un mundo también que tenía nuevos retos, y esas revisiones me encantan. Te quería preguntar, luego vamos para allá, pero también sobre los orígenes del MUAC, porque yo creo que ver qué es lo que estaba pasando hace 15 años y cómo y los que crearon el MUAC, qué estaban pensando, habla mucho también de estos retos que tiene el museo. Era un momento muy relevante. Digamos, la escena propiamente de arte contemporáneo inicia en los años 90. Sí. Claro, hay otros antecedentes relevantes, pero en un marco en donde institucionalmente no había un lugar de desarrollo, de pensamiento, de curatorial, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido el MUAC es el resultado de un proceso del propio campo cultural, ¿no? Que demandaba la existencia de un museo de arte contemporáneo, de un museo público de arte contemporáneo. Existían otras iniciativas, por supuesto, también el Museo Tamayo tiene una programación de arte contemporáneo, y el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que era una institución privada, también fue precursora en la presentación de exhibiciones internacionales, pero en el caso del MUAC era muy importante que también desde el ámbito público existiera una institución dedicada a las prácticas artísticas de arte contemporáneo, de una escena en creciente, digamos, desarrollo, dinamismo, ¿no? Te voy a tener que interrumpir en este momento, Amanda, porque tenemos que irnos a un corte, pero regresamos contigo. No se vaya, regresamos aquí por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso, hablamos de los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Me acompaña su directora Amanda de la Garza. Y antes del corte, Amanda, estabas haciendo el trazo del origen de este museo y cómo hace 15 años este país estaba produciendo una escena muy importante de arte contemporáneo efervescente, y a lo mejor no había una institución que entrara en diálogo con esto, ¿no? Así es. Y de todos modos, históricamente en México
ha tenido un lugar muy particular en la escena internacional del arte. Esto es algo que pues desde los años 20, ¿no? Principios de siglo, ha sido un faro, un referente muy importante. Y esto sucedía incluso sin la existencia de un aparato institucional en el marco del arte contemporáneo, es decir, había un intercambio, un interés por las prácticas que estaban surgiendo en México, y creo que, digamos, esa confluencia en donde había una cantidad de agentes culturales, por decirlo así, ¿no? Curadores, artistas, digamos, un conjunto de personas que estaban muy en contacto con lo que estaba sucediendo a nivel internacional y que empujaron porque esto, digamos, tuviera una resonancia institucional y eso, pues por supuesto, cambió el horizonte de la escena artística, es decir, las instituciones al fundarse construyen y fomentan determinados vínculos, relaciones y pues el MUAC ha acompañado y ha impulsado el desarrollo de la escena de arte contemporáneo en México. Es decir, también tiene que ver las instituciones con un tema de construcción de un gusto social sobre el arte, de las nociones sobre el arte, ¿no? Claro. Entonces eso también pues ha sido un papel relevante para nosotros. Es interesante lo que dices, para contrapuntear, existían colecciones privadas que se estaban formando de arte contemporáneo. De nuevo hablemos de la colección Jumex, que estaba creando pues una colección de mexicanos y en diálogo con el resto del mundo, pero la irrupción de una institución pública que también se dedicara con un ojo distinto, no un ojo comercial o personal, sino institucional, a crear estas colecciones, me pareció también muy afortunado y creo que es una de las grandes contribuciones de lo que ustedes hacen. Así es, y que ese es lo que posibilita la universidad al tener un aparato cultural tan potente. Sólido, claro. Tan sólido, porque nosotros vamos de la mano de los otros 6 museos, ¿no? de arte o recintos, centros culturales que pertenecen a la universidad. Entonces, forma parte pues, de este conjunto de iniciativas, de recintos, de estructura cultural que tiene la universidad y que, pues bueno, como sabemos, es distintivo de México que una universidad tenga esta fuerza en términos de producción cultural y que pues para nosotros ha sido también el signo que llevamos, ¿no? El ser parte de la universidad. Háblame de las colecciones que hay dentro del museo, cómo se hacen, quiénes están, por qué, ya lo hemos dicho, pero por qué es importante que el museo también adquiera piezas de arte de los artistas. Bueno, en el MUAC tenemos arte moderno y contemporáneo. Arte moderno justamente a partir del 52. Entonces, pues eso también es algo que identifica nuestra colección, como ya comentaba. Hay artistas de generaciones muy diversas, también de medios o soportes, técnicas que van desde pintura, video, instalación, escultura y bueno, performance, registros de performance, porque el coleccionismo de performance es una conversación muy específica, ¿no? Pero digamos en donde ahí se puede trazar, por ejemplo, el inicio del videoarte a través de la obra de Sarah Minter, por ejemplo, ¿no? Entonces, la colección del MUAC intenta, y es una colección en crecimiento, actualmente tenemos 2.100 tantas piezas, ¿no? En la colección artística. Y por otro lado, algo que ha sido muy distintivo es lo que ya comentaba sobre los archivos. Tenemos 52 fondos documentales que además tienen un proceso pues, archivístico de catalogación, pero también de exhibición. Y los archivos ha sido algo realmente muy destacado que creo que el museo ha realizado. Porque es la memoria también, ¿no? La memoria documental, son archivos de artistas, gestores, historiadores del arte, críticos de arte y de espacios independientes. Y también algo que es pues, muy singular, hemos generado una colección documental que está enfocada, por ejemplo, en movilidad, en visualidades y movilización social. Es decir, el museo ha considerado que su tarea es
guardar la memoria de la participación de los artistas en diferentes momentos en movilizaciones sociales, generando una gramática visual de los movimientos sociales, que eso es algo que no ha sido, pues, suficientemente investigado, y creemos que pues nuestra punta de lanza es coleccionar. Y por otro lado también, por ejemplo, una colección dedicada a cómo los artistas participaron en el movimiento de VIH en México, ¿no? En la demanda por los medicamentos, digamos, porque hubiera una política pública de salud respecto a la pandemia de VIH en los años 80. Que también, digamos, se enclava, se asienta muy bien en el espíritu universitario, si pensamos en el movimiento de Tlatelolco y la cantidad de maneras en que la universidad también está presente en los movimientos sociales, no solamente a través del museo, sino en general, ¿no? Así es. O sea, hay una conversación súper importante sobre eso. Muy importante. Nosotros tenemos una colección, no es la única, pero digamos, dentro de la universidad, pero una colección bastante significativa de gráfica de 1968, que bueno, en el aniversario reciente, ¿no? Del 50 aniversario. Sí, se vio. Exactamente, exhibimos, ¿no? Entonces, nos gusta hacer estas conexiones entre el pasado y el presente de las movilizaciones sociales, y porque la relación entre arte y política es una relación fundante del arte contemporáneo. Es una de las preguntas más relevantes bajo las cuales los artistas y las artistas a lo largo del siglo XX y del siglo XXI se han planteado un eje de trabajo. No es la única, hay otras preguntas que no atraviesan ese eje, pero para nosotros ha sido un eje que hemos desarrollado en nuestros programas en el museo. Muy bien, Amanda, nos tenemos que ir otra vez a un corte, regresamos contigo. No se vayan, quédense aquí en Por si las moscas. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de los 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Me acompaña su directora, Amanda de la Garza. Amanda, ahora que estabas hablando del 68, recordé de una exposición que a mí me impactó por la relevancia, porque también me hizo ver el arte mexicano de una manera renovada y enamorado ahora de eso. Es una exposición que se llamó La Era de la Discrepancia, que justo abarca un periodo a partir del 68 en adelante, y también se trata de poner en contexto un arte muy, muy político. ¿Por qué no hablamos de esa exposición y luego te propongo de otra que también me gustó mucho? Por supuesto, pues esta exposición es realmente referencial porque logró elaborar una investigación y un discurso respecto de un periodo fundante en la historia del arte en México, que es el parteaguas de 1968, ¿no? Claro. En términos pues, políticos, por supuesto, sociales, históricos, pero también en el arte fue un giro muy importante de orientación. Entonces, pues esta exposición que conjuntó a un equipo de investigación bastante amplio de curadores que fueron liderados por Cuauhtémoc Medina y Olivier Debrois, que es quien trabajó en la fundación del MUAC, ¿no? Y en ese sentido, pues logró desarrollar una visión panorámica en donde se abarcaba incluso la noción de cultura visual, lo cual pues digamos tenía un sentido bastante innovador cuando se hizo, no solo de historia del arte, sino de un conjunto de prácticas artísticas que transformaron no nada más el arte en sí, sino la relación con la cultura visual en México. Entonces creo que pues esta exposición solo sería posible en México, ¿sí? En un recinto universitario, ¿no? Y que pues ha sido referencial también la publicación que se llevó a cabo en ese momento, y que pues cualquiera que quiera investigar sobre ese periodo en México pues tiene que referirse a esa investigación. Por supuesto, es ese tipo de exposiciones que son de orden histórico y que tienen mucho trabajo de preparación detrás, años de investigación, en realidad pues sirven como punta de lanza para marcar una revisión de la historia, pero también para dar pie a nuevas investigaciones, nuevos objetos de
de estudio en el ámbito al menos de la historia del arte, ¿no? Y años más tarde hicieron otra gran revisión también, como lo hacen ustedes, con una investigación sumamente profunda, de muchos años de preparación, que se llamó El desafío de la estabilidad, que es una exposición más bien de arte de los años 50 a, bueno, de la década de los 50, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco más de esa exposición que también recuerdo con mucho cariño. Bueno, esta exposición lo que mostraba es el intercambio artístico previo a 1968, en donde, bueno, es un fenómeno no solo en México, sino a nivel internacional, en donde había colaboraciones muy fructíferas entre propuestas de danza, pintura, teatro, es decir, había una serie de interacciones en quienes estaban desarrollando arte en ese momento que hacían, digamos, que no hubiera una separación tan tajante entre las disciplinas artísticas y que ya había ideas rupturistas en ese sentido. Por supuesto, esa propia exposición cuestiona la categoría de la generación de la ruptura e intenta también establecer una relación con el contexto histórico, es decir, ¿a qué me refiero con eso? Por eso se llama desafío a la estabilidad, porque en términos históricos es el momento de crecimiento económico del milagro mexicano propiamente, ¿no? Y que esa estabilidad económica y de desarrollo urbano, de desarrollo industrial en México, por otro lado, había, digamos, esta especie de magma de disenso, de ruptura en términos artísticos, que, bueno, antecede a la ruptura que ocurrió en 1968. Entonces, también esta interacción que creo que es muy, muy relevante con el contexto, es decir, de pensar que el arte no es una entidad separada del mundo, es decir, son los artistas contemplando la belleza, por decirlo de alguna manera, sino en constante interacción con ese mundo y las condiciones de ese mundo de época. Ambas exposiciones hablan de lo que se conoce como una especie de zeitgeist, ¿no? de época, de un momento, de un espíritu de época, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que estas investigaciones y estas exposiciones no se queden solamente en el ámbito académico y en la reflexión interesante del ámbito universitario, ¿cómo hacen para crear públicos y acercar estas grandes ideas a un público amplio? Bueno, una parte muy importante de lo que hacemos tiene que ver con la programación pública, que en el ámbito de los museos se llama, depende de la perspectiva, pero es un programa discursivo, por decirlo de alguna manera, que no son solamente actividades paralelas, es decir, charlas, presentaciones del libro en cuestión, ¿no? sino una reflexión de lo que esa exposición está planteando en términos argumentales, ¿no? O en términos de revisión. Y eso pues puede ir desde una parte más de seminarios de formación hasta, digamos, otras actividades, como ya mencionaba, de coloquios, encuentros, pero también en exposiciones de otra índole, talleres para familias, niños y los procesos de mediación pedagógica que ocurren en la sala de exhibición, ¿no? Y eso pues es una parte muy importante de la interacción en el día a día del público con lo que se exhibe en el museo. Pero a mí me gustaría destacar nada más, digamos, que las exhibiciones son un vehículo que no es enteramente pedagógico en ese sentido, sino tienen una función de exhibir a través de objetos discursos muy complejos, es decir, funciona muy diferente a leer un ensayo, un texto, ¿no? La forma en que el público establece una relación con los contenidos que están ahí presentes, además de la explicación que existe por parte tiene que ver como con una dinámica mucho más de experiencia frente a lo que está ahí exhibido y cómo está exhibido, cómo está planteado un recorrido en una sala de exhibición. Entonces es una manera muy particular de desarrollar contenidos complejos, que es a través de una materialidad y de alguien que experimenta esa materialidad propiamente, ¿no? Para terminar, ¿qué retos? Tenemos un minuto, hay 15 años ahí de historia, ¿qué es lo que viene? Lo que me imagino para el MUAC a futuro
es un programa curatorial vigente, es decir, un programa curatorial que logre capturar en cada momento una sensibilidad de época, por un lado, y por otro lado, una colección robusta que sea capaz de trazarse objetivos ambiciosos en ese sentido. Y por último, a mí sí me gustaría que el MUAC saliera fuera del MUAC, es decir, que cada vez lo que hacemos pueda alcanzar a un mayor número de personas y que en el país y fuera de México, de tal manera que esos circuitos y esos intercambios tengan un mayor alcance para el museo y para la cultura en México. Pues bueno, muchas felicidades por estos 15 años y una larga vida al Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Muchas gracias. En nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.